segundo bloque aquí en Encuentro Central con nuestra invitada, nuestros invitados. Estábamos hablando, escuchando a Karin de esa trampa que se puede plantear a veces entre lo que significa, bueno, un emprendimiento industrial, los impactos ambientales, los puestos de trabajo. Cualquier emprendimiento industrial genera algún tipo de movimiento en lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Por más pequeño que este sea. Y también cualquier emprendimiento, por más pequeño que sea, genera puestos de trabajo. ¿Cómo salir de todo eso? En primer lugar, hay que evitar la visión corporativista. Porque solamente lo que a mí me conviene es lo que vale, el resto que se embrome. No. Hay que tener en cuenta, hay que analizar globalmente la sociedad y hay que buscar la sostenibilidad, porque nuestras familias, nuestros nietos, nietas, hijos, hijas, no viven en la empresa donde nosotros trabajamos o en la calle donde elaboramos la actividad económica informal o en cualquier otra parte, pero sí viven en la casa, usan educación, tienen derecho a ser educados, educadas, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho como ciudadanos y ciudadanas y tienen derecho también a un ambiente sano, a un ambiente... entonces, la cuestión es pelear. Desde este punto de vista, hay un proyecto del mundo que se traduce en lo siguiente a nivel global, y hay sectores que lo defienden. No importa lo que pase con el mundo, mañana nosotros tenemos que ganar dinero hoy. Y nosotros estamos inscritos en otro proyecto político diferente. El mundo sostenible, el mundo que dure, el mundo donde nuestros y nuestras descendientes vivan mejor que lo que nosotros vivimos en este momento. Entonces, los trabajadores y trabajadoras tienen que saber perfectamente para dónde están jugando, porque de lo contrario, a cambio de un puesto con salario miserable, están vendiendo el futuro de la tierra, ¿no? Entonces, pero tampoco se le puede retar a la gente porque hace eso. Está trabajando a lo que hay que ver es políticas públicas. Mira que en este momento la OIT está diciendo que para solucionar el problema del desempleo, y va a haber muchos cambios en el mundo laboral con la automatización, con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, se van a perder muchos puestos de trabajo y se van a crear otros cuantos, pero la mayor parte de ellos van a sufrir modificaciones. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que garantizar políticas públicas. Mientras los neoliberales dicen hay que eliminar al Estado, ya los ricos no tienen que pagar ningún impuesto, solamente los pobres, y el Estado tiene que ser el policía para que no se robe, esto, aquello. Hay que formar a los trabajadores y trabajadoras a lo largo de toda la vida. La responsabilidad de los gobiernos, de los estados, de hacer una educación gratuita, de calidad y a lo largo de toda la vida, se acentúa más todavía. Lo otro es invertir en el cumplimiento de las reglas que protegen al sector más débil de la relación laboral, al trabajador y a la trabajadora, sea del sector que fuere, sea del sector de la economía formal o de la economía informal. Debemos aprender en muchos países también a organizar a esos trabajadores y trabajadoras. Y lo otro es también el invertir para que el trabajo sea decente, o sea, trabajo con derechos. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo con derechos. A veces aquí, en nuestro continente y en el mundo, te quieren dar a elegir, ¿querés trabajo o querés derechos? Porque si querés trabajo, no vas a tener derechos. Y si querés derechos, no vas a tener trabajo. No, lo uno no excluye al otro. Al contrario, si nosotros queremos una sociedad mundial y nacional incluyente, nosotros tenemos que asociar las dos cosas, trabajo con derechos. Con esta revolución que va a modificar el mundo laboral, que ya está, la vemos todos los días, hay también como una suerte de industria del miedo, un poco lo que decía Víctor, diciendo, bueno, te vas a quedar sin empleo. Cuando en realidad se van a crear muchas fuentes laborales, por ejemplo, el sistema de cuidados aquí en Uruguay. La gente va a vivir más tiempo, es necesario que alguien los cuide, a quien cuide a nuestros ancianos, a quienes quizás y ojalá lleguemos a vivir muchos años y por lo tanto a trabajar más tiempo y a tener más vida social, activa y de ocio para poder disfrutar. ¿Cómo se imaginan desde, en este caso, las organizaciones ambientalistas, el futuro del trabajo o el trabajo del futuro? Bueno, como tú dices, es sumamente importante el tema de la reproducción de la vida, ¿no? La producción, por supuesto, pero también la reproducción de la vida, y ahí todo el sistema de cuidados y el trabajo de cuidados
que históricamente no ha sido reconocido como trabajo porque lo desempeñábamos las mujeres, por esa asignación, ¿no?, de un rol que hizo la sociedad, de que las mujeres quedaban relegadas al trabajo de cuidados y a la esfera doméstica, y ese trabajo no era reconocido como trabajo y por lo tanto no existía, ¿no es cierto? Claro. No era remunerado, pero además no existía para la sociedad. Hoy en día cada vez hay más conciencia y por suerte en Uruguay en ese sentido se ha avanzado mucho en que el trabajo de cuidados es un trabajo fundamental para la reproducción de la vida en nuestras sociedades. Entonces eso es un ejemplo de cómo se puede desarrollar mucho más el trabajo de cuidados como una vía, ¿no es cierto?, para generar entonces puestos de trabajo. El tema con la llamada cuarta revolución industrial es que quién tiene el control sobre las tecnologías y quién decide qué tipo de desarrollo tecnológico se va a llevar adelante y en función de qué intereses, digamos, ¿no? Entonces ahí tenemos todo el tema del control de los datos, que se vuelve un tema central para nuestras sociedades, porque muy pocas empresas controlan los datos, pero no solamente la información personal de nuestra, ¿no es cierto?, y que después puede ser muy manipulada para elecciones, para el consumo y demás, sino también manejan cada vez más las empresas datos, por ejemplo, sobre nuestros ecosistemas, sobre nuestra agricultura, sobre nuestros suelos. Toda esa big data que le llaman, que son los megadatos que se van acumulando, eso es realmente hoy una moneda de cambio muy importante en la futura revolución industrial. Y por otro lado, también se va armando una arquitectura internacional, por ejemplo, a través de los acuerdos de libre comercio y nuevas disposiciones que se quieren adoptar en la Organización Mundial del Comercio, OMC, por ejemplo, respecto al comercio electrónico. Todas las disposiciones que tienen que ver con comercio electrónico están muy relacionadas a abrir la puerta a todo el sistema de plataformas, ¿no es cierto?, de comercio de bienes, servicios, etc. Entonces, lo que tenemos que estar muy alertas es cómo controlamos como sociedades ese futuro desarrollo tecnológico y cómo, digamos, cuando yo decía no tenemos que caer en la trampa, es porque tenemos la responsabilidad social, como decía Víctor, de no los ambientalistas estar preocupados por el ambiente y los trabajadores y trabajadoras por el trabajo. No, como sociedad tenemos que estar preocupados por el trabajo, porque es un derecho, y tenemos que estar preocupados y preocupadas por el ambiente, porque el ambiente no es esa cosa externa, linda, que vemos y que incluso tiene un valor también, como decíamos, ¿no? El tema de las playas para los uruguayos y uruguayas tiene un valor muy importante, no solo para el turismo, sino para nuestro propio ocio fundamental, pero además para la realización de derechos. Hoy lo que tenemos es una amenaza, por ejemplo, al derecho humano al agua. Entonces necesitamos ser conscientes de cómo muchas veces, con un mal manejo de nuestros ecosistemas, de nuestros territorios, se produce una negación de derechos. Cuando se produce, por ejemplo, contaminación transgénica del maíz criollo. Lo que nosotros decimos, hay una negación de derechos, porque quienes han conservado sus semillas históricamente, que dicho sea el paso, es un patrimonio fundamental. De hecho, los noruegos están conservando muchísimas variedades en el norte porque saben que con el cambio climático se van a necesitar semillas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Cuando se contamina ese patrimonio que han conservado nuestros productores y productoras familiares en Uruguay, estamos atentando contra derechos. Cuando se contaminan pueblos, escuelas con agrotóxicos, hay una vulneración de derechos. Entonces, una de las cosas que decimos es que es necesario que las empresas transnacionales se hagan responsables por la violación de derechos que cometen y que los estados tienen que generar las condiciones a nivel internacional para que esas empresas transnacionales puedan ser juzgadas. Porque, ¿qué pasa hoy? Hoy en día las empresas transnacionales juzgan a los estados, se apoyan en los acuerdos de comercio e inversiones, como ha pasado en Uruguay, con Italba, ¿no es cierto? Ahora Aratirí, que plantea una demanda. Cuando el Estado trata de regular, como lo hizo Philip Morris, y hace buenas políticas públicas, las empresas dicen, bueno, esto atenta contra mis ganancias, contra mis intereses, tengo un acuerdo de inversión que me permite levantar una demanda contra el Estado. Más allá que después ganemos o no, digamos, la demanda, se plantea una demanda. Los estados muchas veces no pueden juzgar a las empresas porque se esconden tras sus filiales, nadie tiene responsabilidad, como pasó en el caso de Ecuador, por ejemplo, con Chevron. Una y otra vez la justicia ecuatoriana ha fallado de que Chevron, Texaco, es responsable por la contaminación de la Amazonía y no pasa nada, Chevron no paga. Entonces necesitamos un tratado vinculante a nivel de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que es algo que estamos peleando, porque tenemos que asegurarnos que haya más y más política pública, más y más reglamentación, más y más intervención del Estado,
y también participación de los movimientos sociales, de la sociedad, en la definición de cuál va a ser nuestra matriz productiva. En Uruguay, ¿qué queremos? Porque hay alternativas al agronegocio, existe la agroecología, podremos producir en forma agroecológica, está demostrado. Vamos a apostarle más a eso. Tenemos la buena noticia que se acaba de aprobar en diciembre la ley del Plan Nacional de Agroecología que varias organizaciones impulsamos. Bueno, ahora hay que ponerle mucha fuerza a eso. Es cierto que ya la Intendencia de Montevideo, la Intendencia de Canelones están haciendo un trabajo interesante de transición hacia la agroecología, teniendo en cuenta el tema de las cuencas. Es cierto que ahora la Intendencia de Paysandú acaba de sacar un programa Paysandú agroecológico. Entonces son todos procesos de política pública que son fundamentales para ese cambio, para esa transición. También se está discutiendo la transición justa a nivel internacional frente al cambio climático, y es algo que es central que los movimientos sociales, que la clase trabajadora se involucre en esos procesos de discusión. O sea, no aceptar todo lo que nos llega, sino poder realmente debatir en profundidad y finalmente como sociedad tomar definiciones, que no son fáciles, lógicamente, ¿no? Y bueno, desde nuestra organización, una cosa que me parece muy importante poner énfasis es que nosotros defendemos el derecho al trabajo. Nunca vamos a decir, bueno, pero el trabajo no importa. No, el trabajo importa. Ahora, podemos tener otras alternativas de trabajo que beneficien a toda la sociedad y que garanticen la realización de derecho como pueblo. Eso es lo que tenemos que pensar. La Big Data, decía Karim, el petróleo del siglo XXI para muchos, ¿no? Rubén, ¿cómo ves acá en Uruguay, desde el punto de vista de los dirigentes sindicales, el desafío que se plantea con esta revolución tecnológica? Bueno, es un cambio que sucede día a día y en este mismo momento. Por lo tanto, a veces como que no hay el tiempo suficiente de mirar lo que está pasando, porque es un ejemplo que tuve en algún programa colocado, el de los supermercados. Estás en un supermercado y notas cambios, entras a un banco y notas cambios. Circulás por las calles y ves chicos andando en las bicis, haciendo distribución. Los cambios llegaron, se van a quedar y evidentemente el movimiento sindical debe repensarse en sus modelos organizativos, porque alguna de esas modificaciones de algún modo van a afectar la organización tradicional que tenían los sindicatos. Me parece que vamos a pasar por una zona, a mí me molesta plantear las cosas de un modo catastrófico, pero vamos a atravesar por una zona de turbulencia. Mucho. Y yo creo que finalmente vamos a aterrizar correctamente. Pero hay que estar muy atentos, porque efectivamente los cambios son muy grandes. Pienso por un instante un evento que se hizo en la sede del PCNT con la presencia de Enrique Iglesias, Nicolás Jodal de Genexus y la ex embajadora de Uruguay en China. Y allí la noticia que nos planteaban es: la mayoría de las transacciones económicas la gente las hace a través de su celular y el código QR, y vos vas pagando absolutamente todo y entras a pensar, bueno, ¿y dónde queda el sistema financiero? ¿No? Porque hay como un puente directo y evidentemente las compañías telefónicas adquieren una relevancia mayor. Tenemos por suerte en el Uruguay el ejemplo de Antel, que fue defendido oportunamente contra quienes querían hacer un poco de caja y que viniera cualquiera, y resulta que ahora Antel cumple un papel muy importante. Y nos cuesta entender esto del Antel Arena como parte de la movilidad y resulta que tiene que ver con ir hacia nuevas transformaciones en donde la compañía telefónica, por el desarrollo tecnológico que supone, va a jugar un papel determinado. En la medida que nosotros sostengamos la presencia del Estado en áreas claves de la economía, el proceso puede tener unas ciertas características. En la medida que hacia el interior de nuestro país triunfen los proyectos ultraliberales que privilegian el hoy y la lógica del resultado del momento, las cosas van a ser mucho más difíciles. De hecho, tenemos un entorno regional muy negativo porque el pensamiento neoliberal ha avanzado de un modo muy importante y bueno, estamos viendo tanto en Argentina como en Brasil afectaciones muy graves hacia el mundo de
trabajo. Sí. Y volviendo al mundo del trabajo, hay una palabra que aparece como fundamental y que la he escuchado a lo largo de lo que ha sido la primera temporada de este programa y que hoy vuelve a estar nuevamente acá, que Víctor también la mencionaba: capacitación. O sea, el tema es cómo los trabajadores se adaptan a los nuevos tiempos. La gran pregunta es quién paga esa capacitación también. Por eso el papel del Estado allí también como un elemento tan relevante. Pero en Uruguay tenés el ejemplo del Instituto de Empleo y Formación Profesional, que me parece que hay que seguir repensándolo. Es una evolución con relación a la Junta Nacional de Empleo que se creó en el 92, pero seguramente para el próximo periodo va a haber que darle más rol y más protagonismo. Bien, los invito a seguir hablando acerca de este tema luego de una muy breve pausa, tema que sin duda es relevante a nivel mundial, que estamos aquí en Uruguay en los comienzos ya de una campaña electoral que va a tener también al tema del futuro del empleo del futuro, a los temas ambientales, a los temas que tienen que ver con las organizaciones sociales como eje fundamental de esta campaña electoral.